Yasmina Vilagrasa es licenciada en Derecho por la Universidad de Lleida, es máster en Administración de Empresas por la Universitat Pompeu Fabra y mediadora mercantil y administradora concursal. Es especialista en Derecho Mercantil Societario Internacional y tiene en su haber una larga experiencia en el mundo de la empresa, tanto en el asesoramiento como en la participación con los respectivos órganos de administración. Es experta en formación mercantil mediante cursos especializados para directivos y para empresas. Inició su carrera profesional en la Notaría Jiménez Pérez de Barcelona hasta que orienta su formación mercantil en Garrigues, Asociados y Asesores Tributarios, donde se dedica al derecho societario. Actualmente es socia de Julio Vilagrasa y Asociados. Con todos ustedes, Yasmina Vilagrasa. Bienvenidos al curso de hoy. Doy por hecho que muchos de vosotros tenéis algún tipo de relación con lo que son las empresas familiares. A lo mejor al principio no caéis, si no estáis dentro de una de ellas. Pero pensad que una empresa familiar puede ser desde un pequeño negocio, una zapatería, una ferretería, un restaurante, un pequeño hotel, un hostal, hasta una pequeña mediana empresa, que es lo que aquí en España se estila más. Y luego podemos hablar de grandes empresas como podría ser un Codorniu, un Tous, hasta llegar a las altas esferas de empresas que cotizan en bolsa como podría ser Inditex o el mismísimo Walmart. La empresa más grande del mundo es una empresa familiar. Una vez estéis allí, me interesa mucho que busquéis qué similitudes podéis tener con una empresa familiar. Si sois parte de ella, si tenéis un conocido, si trabajáis en una de ellas, porque a medida que vayamos desarrollando los conceptos que os vamos a transmitir, podéis identificar con más facilidad de qué estamos hablando. ¿De acuerdo? Empresa familiar, ¿a qué parece muy fácil? Empresa y familia, es fácil de definir. Pues eso que os parece tan fácil muchas veces ha sido más de un quebradero de cabeza para algunos de los representantes de los sectores doctrinales. Os recuerdo, ahora que hablo de doctrina y demás, que esta clase tiene cierto contenido jurídico, con lo cual el lenguaje que vamos a utilizar es un poquito más específico. ¿De acuerdo? Vamos a la definición. Estábamos hablando de la empresa. ¿Qué es una empresa? ¿Qué es el principal componente de la empresa? Sus accionistas o sus socios, según de lo que estamos hablando. Por lo tanto, estamos hablando de propiedad. ¿Y esta propiedad, por qué se caracteriza? En una empresa familiar, porque está representada por miembros de una misma familia, ¿no? Por gente que entre ellos tienen relaciones de parentesco. Ahora que hemos ido a lo evidente, ¿qué creéis que es el factor determinante para definir una empresa familiar? Que se peleen, oigo por aquí. Que se peleen. Vamos a hablar después del que se peleen. El poder. ¿Quién tiene la capacidad de decisión? ¿Quién gestiona de verdad la empresa? Esa capacidad de decisión, ese poder, ese control, es el que nos define una empresa familiar. Si tenemos la propiedad en manos de una familia, pero esa familia, al menos mayoritariamente, no tiene el control de la empresa, no estamos hablando de una empresa familiar, sino de una empresa de capital familiar. Es decir, efectivamente los socios son familiares, la familia participa de la empresa, pero no es una empresa familiar porque la gestión y el control no les pertenecen. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de empresa puede ser una empresa familiar? ¿Es una empresa específica, regulada específicamente? No. Puede ser cualquier tipo de empresa con carácter mercantil. ¿Conocéis empresas de carácter mercantil en nuestro ordenamiento jurídico, que se va a trasladar además a los ordenamientos jurídicos que tratarán nuestros compañeros? Lo primero que nos viene a la cabeza posiblemente sea una sociedad anónima o una sociedad limitada. ¿Vale? Luego podemos hablar de sociedades colectivas, de sociedades comanditarias, pero fundamentalmente las empresas familiares se ven representadas en las dos primeras, anónimas y limitadas. Estas sociedades, por lo tanto, serán las que impongan el reglamento que va a tener cada una de las empresas. Por lo tanto, una empresa familiar no va a tener una ley específica que le aplique, sino que si tiene forma de sociedad limitada, se regirá por la legislación de las limitadas, o si es anónima, por la de las anónimas. Con lo cual, de acuerdo con esta jurisdicción, las empresas van a tener unos estatutos y unos órganos de gobierno.
Y esta es la base de la empresa familiar. No tiene más. Esa es su definición. Sin embargo, ¿qué es lo que la caracteriza? Esa conexión, esa disparidad entre familia y empresa, esos vínculos emocionales que vamos a ver más adelante. Sí que es verdad que dentro de la empresa familiar existe lo lógico del tráfico jurídico mercantil normal, ¿no? Esta es la empresa y aquí tenemos el tráfico mercantil. Pero hay dos factores fundamentales que la diferencian de las demás. El primero de ellos, seguro que eso os ocurre. Y da los ejemplos que comentábamos al principio, a ese vínculo que podáis tener de cualquier modo con una empresa familiar. Los problemas. En mi caso, por ejemplo, yo pertenezco a la segunda generación de una empresa familiar. Y recuerdo perfectísimamente las comidas familiares cuando era pequeñaja. En la mesa de que se hablaba de trabajo, inevitable. Y de algún modo supongo que eso influyó en mi formación. E influyó en que al final acabase en la empresa familiar trabajando con ellos. Pero se hablaba de trabajo. Luego he descubierto con el tiempo que yo misma, mis problemas familiares me los llevaba al trabajo. Y en la empresa trasladaba esos problemas y los hablaba pues, con mi familia. No necesariamente son problemas. Ahora imaginaos, por ejemplo, que estáis organizando el 50 aniversario de boda de los abuelos. Pues posiblemente con una cosa tan sencilla estáis trabajando y pensando en cómo organizáis la cena, quién invitáis, si la prima de Segovia viene o no viene. Pero cuando se trata de problemas reales, ahí es donde tenemos que dotarnos de herramientas, como veremos más adelante, como mínimo para prevenirlos. ¿Qué son problemas reales? Un fallecimiento, por ejemplo. Si fallece un miembro de la empresa familiar, y según qué vinculación tenga este miembro con la empresa familiar, pensemos en el líder, por ejemplo, ¿creéis que afecta al desarrollo de la empresa? Evidentemente, afecta. Si uno de los miembros de la empresa familiar se divorcia, y en ese divorcio se ha estipulado por familia que cuando el cónyuge no familiar deja de ser miembro de la empresa, pues ya no puede, perdón, se divorcia del cónyuge familiar, tiene que dejar de ser miembro de la empresa. En ese supuesto, por supuesto, afecta a la empresa familiar, porque estamos hablando de que uno de los accionistas tiene que dejar de serlo. En el supuesto de adopción, hablábamos de relaciones de parentesco, no necesariamente tienen que ser consanguíneas, pueden ser por afinidad. Hay empresas en las que la familia no está de acuerdo con adoptar, tan duro como lo oís. Y eso es una decisión personalísima del miembro de la familia que decide adoptar. Y se llega a regular. Miles de supuestos que seguramente os están viniendo ahora mismo a la cabeza y afectan por completo a la empresa familiar. Y finalmente, y esto os va a costar un poquito más, a lo mejor, están lo que llamamos las instituciones jurídico-privadas. Si os hablo de instituciones jurídico-privadas, probablemente me miréis como diciendo, ejemplo, por favor, el testamento. El testamento es una institución jurídico-privada. Es una regulación que establece cómo repartir los bienes en un futuro de la persona fallecida. Los capítulos matrimoniales, que en otras legislaciones pueden ser simplemente acuerdos matrimoniales. Todo este tipo de acuerdos, un fideicomiso, son instituciones jurídico-privadas propias de la familia y, en su caso, de la empresa familiar. Evidentemente, en una empresa mercantil todo esto no nos afecta, pero en una empresa familiar es absolutamente determinante. ¿Qué sensación tenéis de esto? ¿Qué es lo que os transmite? Pues que aquí hay como decimos los catalanes, un poti-poti de relaciones absoluto. ¿Por qué? Porque tenemos dos vínculos fundamentales. Una unidad económica, la propia de la empresa, y una unidad afectiva, que es la propia de la familia. Y el nexo que las une, el cordón umbilical, es la propiedad. Entonces se generan situaciones complicadísimas. Imaginémonos un supuesto en el que, por ejemplo, dos hermanos que trabajan juntos en una empresa familiar tienen una relación distinta a nivel laboral. El uno manda sobre el otro. ¿Cómo actúo? Yo quiero actuar desde mi puesto directivo, pero es que se trata de mi hermano. Y a lo mejor la decisión que voy a tomar a título personal no es buena para él. Y miles. Tíos, sobrinos, padres, abuelos, montones. Seguro que tenéis un montón de situaciones similares y preguntas al respecto. ¿Se puede prevenir? ¿Se puede prevenir? ¿Se puede evitar? No. ¿Hay instrumentos jurídicos? No. ¿Por qué?
porque son personalísimos, porque cada familia es un mundo, porque todas esas familias son absolutamente distintas. Bien es cierto que aquí hay puntos comunes que se pueden determinar, que se pueden prever, que se pueden analizar, pero por lo general cada familia puede tener una problemática y una reacción a esa problemática totalmente distinta. Con lo cual, ¿de qué se trata? De que intentemos de algún modo prevenir estas relaciones y saber que convivan la familia con la empresa. Os he dejado alguna definición de lo que acostumbra a ocurrir en las relaciones familiares, ¿de acuerdo? Básicamente, ¿de qué hablamos? De tensiones a nivel emocional, de lazos emocionales y al mismo tiempo de decisiones empresariales. Con lo cual, es muy importante que tengáis en cuenta que el equilibrio entre esas decisiones empresariales y esas decisiones personales tiene que ser la base del día a día de la empresa familiar. Os hablaba de las unidades afectivas, de la unión entre estas unidades afectivas, y vamos más allá. No estamos hablando simplemente de la familia en sí como afectos, que esa familia está integrada por personas, y esas personas tienen unos intereses, y posiblemente el interés de uno de los miembros de la familia no sea el mismo que el de otro de ellos, con lo cual todavía complicamos un poco más la película. ¿Cómo lidiamos con todo esto? ¿Cómo lidiamos con todas estas relaciones? ¿Cómo las identificamos? Alrededor de los años 80, a principios de los 80, en la Universidad de Harvard, dos profesores, el profesor John Davis y el profesor Renato Taiguri, idearon lo que se denomina, y posiblemente algunos de vosotros habéis oído hablar de él, la teoría de los 3 círculos. ¿Qué intentaban con esta teoría los profesores? Básicamente lo que querían era, de las 3 posibles situaciones en las que te puedes encontrar en una empresa familiar, puede ser miembro de la familia, puede ser un empleado y puede ser un accionista o socio, ahí empiezan a generarse una serie de interrelaciones que te sitúan en situaciones distintas y que generan que tus relaciones con los demás miembros de la familia sean distintos. No sé si entendéis muy bien el círculo, pero es facilísimo. A medida que vayáis pensando, vuelvo a los ejemplos que tengáis en mente cada uno de vosotros según vuestra conexión con la empresa familiar. Los 3 círculos son sencillos. En uno de los primeros apartados, disculpadme, dibujo fatal, pero ahí ya no llego, es la familia, el otro es la empresa, la propiedad, por así decirlo, y los trabajadores. Veréis que esto se define de varias maneras, ¿eh? No necesariamente es familia, empresa y trabajo, sino que muchas veces la terminología acostumbra a ser distinta, sobre todo por los cambios de idioma y de países. Pero el concepto que sea este, familiar, trabajador y accionista, ¿de acuerdo? Yo puedo ser, por ejemplo, un simple trabajador. Cuando yo empecé a trabajar en la empresa familiar era trabajadora y era familiar. Podéis tener el caso de un trabajador que viene de fuera y que estará simplemente aquí. Podéis tener el caso de un miembro de la familia que no quiera saber nada de la empresa, estar aquí. Y podéis tener el caso, hablábamos de que las empresas familiares no tienen por qué estar participadas al 100% por la familia, puede haber socios inversores. Estaría aquí. Hasta ahí las 3 definiciones iniciales. ¿Cómo las interconectamos? ¿Se os ocurre? Mi caso, por ejemplo, os he dicho que soy una segunda generación. Soy familiar y estoy dentro de la empresa. Luego os explicaré que al final hay un poco más. Pero si soy miembro de la familia, como veis aquí, y al mismo tiempo soy trabajador, estaría en el número 6. ¿Lo veis ahí? ¿Se os ocurre, por ejemplo, que podría ser el número 4? Soy familiar, tengo acciones, pero ¿trabajo en la empresa? No trabajo en la empresa. Del mismo modo, puedo trabajar en la empresa y tener acciones y ser un trabajador que tiene acciones de la sociedad, pero que no pertenece a la familia. Ese sería el número 5. Y así hasta que llegamos al número 7. El número 7 es lo que se pretende conseguir con este curso de vosotros. El líder, el que es propietario, el que es accionista, por lo tanto, o socio, según el tipo de sociedad, el que es trabajador, trabaja dentro de la empresa, aunque sea con cargos directivos, y el que pertenece a la familia. No necesariamente el número 7 tiene que ser un líder, puede reunir estas condiciones, pero sí se aconseja que en estos supuestos tome las riendas de esos liderazgos. Con todo esto,
con los posibles problemas que hemos apuntado, con los muchísimos que se pueden generar al día a día, ¿de qué estamos dotados hasta aquí? Pues de la estructura societaria que nos ha dado la ley. Tengo una sociedad mercantil, tengo unos estatutos y tengo unos órganos de gobierno. Aparte, tengo la problemática que comentábamos antes, las instituciones jurídico-privadas. Luego, por su parte, van unos documentos privados, y estos documentos privados, como pueden ser los testamentos que comentábamos antes, o los documentos matrimoniales, van por su cuenta. ¿Cómo lo uno? ¿Qué hago con estas relaciones? Pues vamos a intentar explicaros qué se hace en la empresa familiar. ¿Cómo reforzamos los estatutos? ¿Habéis oído hablar del protocolo familiar? El protocolo familiar es un pacto entre socios familiares. Dentro del protocolo se establecen una serie de acuerdos en los que los miembros de la familia, que quién mejor que ellos para conocer su familia y lo que puede acontecer en ella, de algún modo establecen una regulación para posibles circunstancias personales. Desde las más sencillas, por ejemplo, ¿cómo formamos a futuras generaciones? ¿Qué requisitos van a tener estas futuras generaciones para integrarse, si quieren, dentro de la empresa familiar? ¿Qué estudios necesitarán? ¿Qué dotación económica se les va a dar? ¿Cómo se les evaluará dentro de la empresa más adelante? Hasta situaciones tan complicadas como el de la sucesión. En otro capítulo, más adelante, podríamos hablar, por ejemplo, de la sucesión del líder, del momento y de en qué momento se da, ¿no? Este protocolo es un documento totalmente voluntario, pero necesario. ¿Y sabéis dónde está la importancia del protocolo? En su proceso de creación. No es el protocolo en sí, no es el documento, no es lo que se consigue cuando tenemos un problema y vamos al protocolo para ver cómo se resuelve. Está en el tiempo que le dedicamos, en el tiempo en que la familia está reunida y durante ese tiempo las discusiones que se generan, los acuerdos a los que se llegan, las posibilidades que en un momento determinado no se habían visto y surgen. Por eso un buen protocolo no se puede hacer en 2 o 3 días, sino que dura muchísimo tiempo. Es como el viaje a Ítaca. Este sería, por así decirlo, un instrumento documental. Pero luego tenemos un documento orgánico propio también de las empresas familiares. Me centro en empresas pequeñas, porque luego todo esto se subdivide y se subdivide. Pero tenemos 2 órganos muy importantes propios de la empresa. El Consejo de Familia y la Asamblea Familiar. ¿Qué pretende la Asamblea Familiar? Tener la opinión de todos los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque es muy posible que dentro del círculo no estén ubicados todos los miembros de la familia en ese punto 7. Podemos tener, por ejemplo, solo familiares, que no se ven influidos por las decisiones de la empresa. Cuando nos reunimos en la Asamblea Familiar, que acostumbra ser equivocadamente en la cena de Navidad, por ejemplo, todos los miembros de la familia tienen derecho a ser informados y a realizar sus consultas. La Asamblea Familiar es un órgano consultivo. Y luego tenemos un órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo es el Consejo de Familia. Este consejo ya acostumbra a estar integrado por muchos 7, por así decirlo. ¿Y el Consejo de Familia qué hace? Resuelve. Por ejemplo, se ha dado un problema que no estaba regulado en el protocolo familiar. O sí estaba regulado en el protocolo familiar, pero no sabemos cómo interpretar este protocolo. Consejo de Familia. Hemos contratado a un nuevo empleado, pero no estamos seguros de que sea el perfil que busca la empresa. Consejo de Familia. Distintas situaciones. Consejo de Familia, evidentemente, se reúne muy a menudo. La Asamblea Familiar acostumbra a ser lo que os comentaba, una vez al año. Con lo cual, aquí tenemos un poquitito los objetivos que os marcaba al principio. Definir la empresa, identificar la posible problemática e intentar dotarla de posibles mecanismos de prevención de conflictos. Ha quedado claro, ¿no? ¿Cómo la definimos? Propiedad, relaciones de parentesco y rasgo diferenciador, control. Mayoría de derechos de voto y control de la sociedad. Tipo, tipología mercantil y dotada de las armas jurídicas que nos da la ley mercantil en este caso. Factores que influyen, problemática propia de la empresa familiar e instituciones jurídico-privadas que ahora ya todos sabemos lo que son. Posibilidades y herramientas jurídicas con las que contamos para prevenir algunos de estos conflictos. El protocolo familiar
y los órganos de gobierno propios de la familia. Espero que os haya servido y cualquier cosa que queráis consultar, los apuntes evidentemente son mucho más completos, pero sobre todo, por favor, trabajad con vuestra propia experiencia personal y con las vivencias, porque os daréis cuenta, como comentamos con el protocolo, que es lo más enriquecedor que podéis aportar. Muchas gracias.